Mañana, y precisamente también para seguir hablando del tema, estamos ya en estudios con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y bienvenido, buenos días. Buenos días. Mi primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Se pudo hacer algo más desde el Estado para no llegar a la situación que estamos en este momento, es decir, con una licencia de construcción otorgada a la empresa y con reacción de la población de forma negativa ante ese hecho? ¿Se pudo hacer un trabajo previo desde el Estado? Visto desde afuera, sin saber exactamente qué cosa es lo que han hecho, aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí. Yo no puedo saber en estos momentos qué ha hecho el Estado, de repente lo ha hecho silenciosamente. Pero de hecho, antes de que se produjera esto ya se percibía lo que ocurría, porque las personas que están próximas a la población son los alcaldes, y la opinión de los alcaldes era clara. Ellos están en contacto con la población, entonces ellos podían percibir el ambiente. También se nota que la empresa ha hecho trabajo, ha hecho un esfuerzo, la empresa quiere hallar una solución. Lo que pasa es que es muy difícil revertir en un par de años una historia de 50 años, no es una historia de 10 o de 20 años, con muertes en los años 2011 y 2015 y sembradas de violencia, ¿no? También uno tendría que preguntarse cuáles son las fuerzas que intervienen en esto, es decir, qué otros intereses existen, aparte de los intereses legítimos de la población, legítimos de la empresa y creo que también legítimos del Estado. Si yo miro la posición del Estado es difícil, ¿por qué? Porque existe una normativa, existen unos procedimientos, es decir, es como si usted fuera a obtener un brevete. Fuera para que le dieran un brevete. Está establecido lo que hay que hacer y usted cumple con todo, le tienen que dar el brevete, ¿no? Entonces no se lo puede negar, aunque la persona considere que no debiera dárselo por algún motivo, pero le tiene que dar el brevete. ¿Por qué? Porque todos los demás que pueden pedir el brevete van a estar mirando el tema. Esto sucede en el punto de vista macro con todos los inversionistas. Los inversionistas y la gente de la empresa tienen una mirada diferente, una visión diferente. Entonces, si el Estado no cumple con lo que está establecido en sus procedimientos, está en falta, digamos. Desde ahí había la obligación del Estado y no solamente afectaba a Tía María, sino afectaba al conjunto. Claro, pero digamos, ahí hay un compromiso de Estado que este gobierno ha cumplido, que no tenía definitivamente, y creo que eso nos queda claro, no tenía otra salida. Exactamente, ya, okay. Exactamente. Pero si el hecho es tan inexorable, como de hecho lo es, lo lógico es que el gobierno, con tiempo, tendría que haber justo trabajado el tema. Claro. Es decir, por eso lo que usted señala es claro, no vemos qué ha pasado al interior, porque lo que vemos de fuera es que se acorta el tiempo, que el 1, 2 o 3 de agosto termina siendo la espada de Damocles, que como ya llega el asunto nos apuramos. Exactamente. 10, 15 días antes se le llama al gobernador, se le dice vamos armando la mesa de diálogo, el gobernador acepta, dice el gobernador que el presidente de la República le dice no le vamos a dar la licencia de construcción, y ahí viene el primer error, y vamos a hablar y vamos a conversar, y resulta que luego sale la licencia de construcción y la gente de Arequipa siente, como lo ha expresado su gobernador, probablemente de manera muy dura, que esa es una traición. Entonces, por supuesto, ahí se enrarece el ambiente. Sí, esos son los hechos. Así ha sido y eso es lo que preocupa. Entonces, lo que hace pensar que no ha habido un trabajo suficiente con anterioridad. Ahora, de parte del Estado, esta es una situación, volviendo al ejemplo del brevete, le han dicho, sí, usted tiene su brevete. Digamos, cuando uno va y le dicen ya, a veces le dan un permiso temporal porque le dicen el brevete no está, venga dentro de tantos días. En este caso, entiendo el compromiso a través de la carta firmada por la Sauder, que le dicen, su brevete no está, pero tampoco le han dado el temporal, ¿no? Le dice, venga dentro de tantos días, y entiendo que la condición es que es la el Estado... social. Sí, pero que para eso, y que la empresa lo ha aceptado, que no va a haber inicio de obras en tanto no estén de acuerdo las partes. Y vamos a regresar, después del corte, vamos a regresar a hablar cómo son las características de esa licencia social para la empresa o para el Estado. Regresamos. Perfecto.
primicias y noticias más importantes del Perú profundo y mejor contadas están aquí en Exitosa Perú. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, Exitosa Perú con José Rocha. Radio La Calle primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha La Calle. Radio La Calle 96.1. La Calle. Las voces que mueven la cumbia. Mira que llegó el maletero. Dantes Cardosa, Jairo Antonio, Matías Colmenares, John Kelvin. Ellos son Yo te culpo y te digo que eres un los 5 de oro. Cada show es una explosión de cumbia y sabor. Cuando el amor se muere es por mentiras. Los 5 de oro. Cumbia dorada con los 5 de oro. Los 5 de oro. Contáctenos. Los golpes de Taylor un poco abiertos. Nuevamente la derecha de Chávez. A dormir, pero para siempre. De la mañana y justamente estábamos hablando de la licencia social y del supuesto compromiso o el compromiso que ha manifestado la empresa Sadware de no comenzar a construir si es que no existe esta licencia social. Pero como estábamos discutiendo en el corte, conversando en el corte, ¿qué podemos nosotros decir del concepto de licencia social para la empresa? Porque ya se han manifestado diciendo que hay solo unos pocos los que están en contra, ¿no? Ya hay encuestas que dicen que la mayoría sí está a favor de Tía María. Entonces, ¿podría la empresa sacar una encuesta y decir, la mayoría está conmigo, está a favor? Así es que esto para mí es la licencia social. ¿Empiezo a construir? No, yo creo que este tema no funciona por mayorías. O sea, no es una cosa que hago una encuesta o vamos, algo más preciso que una encuesta, una votación. Y por 51 a 49, no, con 51 a 49 tampoco tiene la licencia social, porque hay personas que cuando ocurre este conflicto se echan para atrás. Ellos no dicen nada, son pasivos en el tema y posiblemente en la parte pasiva sean los que estén más a favor. Basta una población, una pequeña porción de la población para que ocurran problemas. Entonces, eso es un tema que tienen que manejar. Y para eso tienen que buscar una forma de sentarse a conversar y de llegar a acuerdos. Y pienso yo que deberían ser acuerdos que se puedan cumplir, que se puedan revisar, que, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre que una de las situaciones tiene que ser que la situación hoy día del Valle, de los agricultores, de su economía, tiene que ser mejor o mucho mejor dentro de 20 años. Pero eso es declarativo. ¿Cómo se mide? A través de indicadores, ¿en qué? En educación, en salud, en trabajo, etc. Cuando se habla de sustentable en un proyecto, significa más o menos que sirva para la eternidad. La humanidad no es eterna, ¿no? Pero cuando se habla de un proyecto minero, los recursos se extinguen en 20 años, 30 años. O sea, la minería de por sí no puede ser sustentable. Entonces, la minería lo que hace es que la economía sea sostenible a través de desarrollo de otras, en este caso, por ejemplo, de la agricultura. Entonces, establecer un compromiso, ponerle metas a ese compromiso, como se haría un acuerdo entre dos empresas y poner garantías de cumplimiento de las mesas. Creo que eso sería una base para poder tener una negociación. Ahora, lo que necesitamos es salir, porque, y usted conoce mucho mejor que nosotros, porque estaba además en el sector, ha sido un ministro, pero además conoce el sector hace mucho tiempo. Yo percibo que estamos más o menos como cercanos a lo de Conga. Y por eso digo lo siguiente. Si hay algo en el que hay que retroceder todos, lo cual va a ser bien complicado porque Arequipa no quiere, es en obviar Tía María no va. O sea, esa frase
que se está acuñando exactamente igual con Ganova, porque está en el mismo nivel, hay que retraerla y poner el condicional. Tía María no va si no me resuelven el tema de si vive o no convive con la agricultura. O sea, ese es el primer punto en el que deberíamos irnos, pero yo no sé si llegaríamos a eso y no sé si eso solo sea responsabilidad del gobierno del Estado, que tiene gran responsabilidad, sino también, como usted ha señalado, el asunto de ver si los otros actores terminan siendo más proactivos al diálogo, que es lo más complicado. Sí, por eso yo creo que es muy difícil cambiar esto en tiempos tan cortos, ¿no? Entonces, ha habido un cambio de actitud de la empresa, es cierto, ¿no? Esto se ha observado en los 2 últimos años, también es cierto. Hay un trabajo de la empresa, es cierto, pero no sé si 2 años es tiempo suficiente. Pero no sé también si sea suficiente. Pero claro, no sé si sea suficiente que haya cambiado en Tía María. Porque en Moquegua no ha cambiado. En Moquegua no ha cambiado. Y hemos estado acá el con gobernador regional, que nos ha dicho que la contaminación del Sauder no es del pasado, no son antecedentes, es el presente. Y la actitud de Sauder con los trabajadores en Moquegua no es del pasado, no ha cambiado 2000 nada. trabajadores. Entonces, una misma empresa no puede tener una cara en Moquegua y otra cara en Arequipa. Ciertamente. O sea, eso complica, ¿no? Claro, no se trata de actuar en el sentido de teatro, mostrar una cara que no es realmente, interpretar un papel, sino lo que se trata, lo que es fundamental es entender que las condiciones del Perú de hoy, del país de hoy, de esta época, de este tiempo, son distintas a las de antes y que las actitudes tienen que ser distintas, ahora, ingeniero, pero reales, ¿no? Ahora, ingeniero, sáquenos un poco de Tía María y pónganos en el nivel macro. Efecto de Tía María, lo que puede traer Tía María. ¿Qué sombra puede proyectar sobre el asunto, el manejo de Tía María, sobre el asunto de inversión minera y en general el tema de recuperación y reactivación económica en el Perú? Claro, o sea, a ver, comencemos por la primera parte, ¿ya? La primera parte es que hay muchos que están mirando cómo se desenvuelven los actores. Y en eso, cómo se desenvuelven los actores, principalmente miran cómo se desenvuelve el Estado. Yo percibo que el Estado no hubiese querido dar la licencia de construcción, pero se ha sentido empujado a hacerlo por el efecto sobre los otros actores. Ahora depende mucho del buen tino de la empresa y del compromiso que tenga con el Estado. Para mí esa carta representa un compromiso y representa la culminación de conversaciones que no necesariamente han sido públicas, de acuerdo a cómo se va a llevar a cabo esto. ¿Qué pasa si llega a haber un proceso violento? Entonces eso genera temor en todas las otras inversiones. Entonces el Perú, ¿cuál es su gran ventaja o cuáles son las 2 grandes ventajas del Perú? ¿Ya? La primera es geológicamente es un país muy rico en minerales, muy rico en minerales, y sus costos de explotación son bastante competitivos. Van ahí mano de obra, va energía. Entonces eso es atractivo en el lado del Perú. El mercado mundial va a necesitar cada vez mayor cantidad de minerales, pero no somos el único país con recursos en el mundo. Hay otros países con recursos en el mundo. Entonces las inversiones miran hacia qué lado se orientan, se sienten a gusto acá. El tema es cómo retenerlas, cómo mantenerlas, pero también, y en general, las empresas extranjeras, las que vienen de países muy desarrollados, entienden esta situación porque estos derechos, estas condiciones se dan en sus países. El respeto al ambiente, el respeto al trabajo, esas condiciones se dan principalmente en los países desarrollados. Ahora, ¿qué significa para el Perú? Es lo que decía Raimondi, mendigo sentado en un banco de oro, que tiene 2 partes, ¿no? Tiene la de banco de oro, pero también tiene la de mendigo. Entonces, si quiere uno salir de esa situación, de la descrita como mendigo, hay que usar el banco de oro. El banco de oro es la minería. Entonces, ¿cómo lo usamos? Porque el país necesita recursos para mejorar en sus condiciones de vida, principalmente en lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es creación de infraestructura, en crear habilidades blandas, no ser un país que toda la vida
o sea, no enfocarnos como un país condenado a vivir toda la vida de vender sus recursos naturales, extractivista, a de vender las joyas de la abuela, ¿no? Entonces, a producir lo propio, lo que sea orgullo de una generación, de decir, este es mi intelecto, mi trabajo, mi capacidad, la que estoy colocando en el mercado mundial. Para eso se necesita muchísima educación y para eso se requiere recursos, y los recursos salen de la minería. Pero entonces, también nuestro banco de oro es la agricultura. O sea, tenemos características en nuestra tierra que no la tienen en el turismo. La pesca, turismo. O sea, tenemos muchas cosas. Tenemos mucha riqueza, pero tenemos que saber que saber hacer que conviva. Claro, el asunto, eso es fundamental. Claro, Claro. El asunto que es verdad es que en el avance vertiginoso de la tecnología, lo que están buscando los científicos es justamente reemplazar a estas materias primas que no tienen los países desarrollados por otros que sean mucho más fáciles y más baratas. Es decir, nada o sea, no es ni futurismo ni nada pensar que en 5 años Japón o China te diga, ¿sabes qué? No está tu cobre porque acabo de reemplazar el cobre por otra cosa que lo hago en mi laboratorio. Y te quedaste con el cobre en tu estómago, te quedaste con el cobre en el vientre de la tierra peruana, no te sigue absolutamente para nada, digamos, entre otras cosas, ¿no? Sí, algo de eso hay, ¿ya? Pero no totalmente, porque la materia sale de la materia, entonces la materia tiene que salir de algún lado, y por los volúmenes que existen, hoy existe más bien una minería de otros elementos que son claves, que son las tierras raras, y ese es el camino de la metalurgia. Entonces el país en minería también tiene, en sus transacciones con las empresas, tiene que ver el camino de la metalurgia. Con preguntas como esto. A ver, me dices que vas a invertir 1.400 millones, no es suficiente. ¿Cuántos de esos 1.400 los vas a gastar en el Perú? Porque los que le van a representar al Perú no son todos los 1.400, sino los que se inviertan en el Perú. ¿Cuántos de esos se va a invertir en el mercado nacional? ¿Cuántos en el regional? ¿Cuántos en el local? Esa es una pregunta fundamental, ¿no es cierto? La otra parte es, no te lleves concentrados. Correcto. Porque en ese 2% de los concentrados de repente van oro, plata, tierras raras y otros metales. Entonces, tiene que llegar por el lado de la metalurgia. O sea, hay todo un trabajo para ahí que le corresponde al Estado, ¿no? Y pero la agricultura debiera poder convivir con la minería. En técnica todo se puede. Lo único es materia de costo. Claro. Entonces uno invierte más. Sería un poco negar la ingeniería que eso se pueda, ¿no? Y se puede hacer. El asunto es cómo convences a la gente. Y este es un reto de hacerlo bien, pero no creo yo tampoco que sea ni tan rápido. Y ya deberíamos de haber pasado esa etapa, ya deberíamos estar conviviendo agricultura, pesquería, después de 40 años de minería, ya deberíamos estar conviviendo en perfectas condiciones, deberíamos estar preocupándonos en realidad por otros problemas futuros con respecto a recursos y a nuestras riquezas como el agua, que va a escasear en algún momento en el mundo y que nosotros deberíamos de convertirnos en uno de los proveedores futuros de agua. Y que en mi tierra está la quinta reserva del mundo. Exacto. Y nos chotean todo el rato los amazónicos. Exacto. O sea, mi tierra no está ni articulada este país. El futuro. Eso me parece que es increíble. Loreto no está articulada. Científicamente estudiado que la próxima guerra mundial podría ser por el agua. Por el agua de mi Amazonas. Exacto, y nosotros estamos no de todavía... tu matar, de mi Amazonas. Ok, muy bien. Todavía nos estamos preocupando de esto que ya debería estar resuelto. Sí, pero el esfuerzo es contribuyamos todos a que se resuelva y que se resuelva bien para todos, ¿no? Pero para cerrar ese punto que usted hace, me parece importante. O sea, el peor enemigo hoy es el tiempo. No nos dejemos presionar por el tiempo. Si la gente del Valle del Tambo se desespera por el tiempo y el gobierno se desespera por el tiempo y la empresa se desespera por el tiempo, esto termina mal. Hay que darnos tiempo todos. El tiempo que se necesita. Respiremos y a ver cómo vamos más adelante. Un pollito no nace en 7 días por más que uno quiera, ¿no? Buena reflexión. Le agradezco muchísimo. A ustedes. 7:02 de la mañana. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Estamos en Hablemos Claro.